un poco la idea, cómo cultivar esa conciencia de que Dios está presente siempre. Pero se escucha bonito, ¿no? Pero en la práctica genera mucha crisis porque ¿qué descubrí? Que es como mirarte en un espejo. Es cuando tú te relacionas a un nivel presencial, experimental, me refiero. Yo no una cuestión teórica o puramente intelectual de decir Dios está aquí, sino de experimentarlo como una vivencia personal. Eso es muy fuerte, es muy interesante, el aprendizaje es muy rico, pero fue muy difícil a ratos. Tal vez el punto más álgido que viví lo viví durante el ayuno, porque fue un colapso físico, espiritual, mental, emocional, Se todo. enfermó. Fue como una especie de escáner. Yo tomé el ayuno, he tomado el ayuno como una especie de escáner del alma, así como para ver qué estás haciendo con tu cuerpo, tu mente y tu alma. ¿En qué está? Y descubrí que muchas cosas no las estaba haciendo bien. Entonces fue duro en ese sentido. El cómo usamos nuestra mente, por ejemplo. De lo que varias cosas ustedes las han mencionado acá. El tema de la ansiedad es una cuestión que te enferma. Si tú no aprendes a entregar eso en las manos de Dios, si tú no aprendes a trabajarlo, finalmente es algo que te va a ir enfermando físicamente también. Entonces, esta semana fue una semana muy álgida en torno a hacerme preguntas de qué cosas tengo que cambiar en mi agenda de vida. Cómo tengo que trabajar el tema de las preocupaciones, por ejemplo. Así que ha sido súper, súper, súper interesante la vivencia en relación a esto. Y todo esto muy, muy mezclado con la oración. Ha sido tiempos de oración muy rico. He estado descubriendo algunas terapias maravillosas para aprender a descansar, que Rocío y yo tenemos una personalidad bien parecida en eso de la ansiedad. Entonces hay que buscar terapias alternativas ahí o terapias espirituales. La oración es una terapia, ¿no? Es una terapia maravillosa. Pero, por ejemplo, descubrí que la poesía para mí es una terapia. Entonces, por eso publico más seguido que nunca ahora cosas en las redes sociales. Y voy a seguir escribiendo seguramente porque es una forma de salir del tema de la ansiedad. Así que ese es mi reporte. No, depende cómo lo veamos, está bien bueno o muy malo. Pero yo estoy muy contento de lo vivido. Así que, y como para ir cerrando un poco la reflexión de hoy día, yo quiero hablarles de algo que está muy conectado con lo que dijeron la mayoría de ustedes. Yo quiero hablarles de la religión de la culpa. No sé si han oído hablar alguna vez de eso. La religión de la culpa. ¿Algunos han escuchado sobre esa frase? ¿Qué es lo que es la religión de la culpa? La religión de la culpa es una forma de entender la vida religiosa donde quienes siguen de alguna manera una religión o una forma de vida espiritual se esclavizan a un cumplimiento de cosas al cual nunca llegan, ¿no? Es como siempre estar al debe. Lamentablemente, muchas veces la religión de la culpa también se ha colado en nuestras iglesias cristianas. Y yo sentí en mi corazón mientras oraba hoy día por la tarde de compartir esto con ustedes, porque muchos de nosotros somos también presos de una culpa que no es de Dios. Y quiero describírselos de la siguiente manera. Primero, preguntarnos de dónde viene la culpa. ¿Por qué experimentamos culpa? Y la otra pregunta es, ¿le agradará a Dios que nosotros no vivamos esclavizados de la culpa? Es como para que la dejemos ahí dando vuelta en nuestra cabeza. ¿Es el propósito del Evangelio que nosotros generemos culpa en nosotros y en los demás? ¿Es la culpa un medio que sana al ser humano o que lo enferma? Otra pregunta, ¿el Evangelio nos libera realmente de la culpa, el Evangelio de Jesucristo? ¿Ese es su centro? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que una de las cosas de las que nos salva el Evangelio de Jesús, la cruz de Cristo, es de la culpa, ¿no? Pero ¿de dónde viene la culpa? ¿Sabe dónde viene? De la imagen que tenemos de Dios. Si tenemos una imagen equivocada de Dios, una forma de ver que está equivocada es si está generando culpa en tu vida, porque no es el Dios de la Biblia. Déjenme leerles un versículo súper conocido de las Escrituras que está en Éxodo 20. Dice,
Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Estas palabras fueron dichas a Moisés cuando Dios no era un ser muy conocido, ni por Moisés, ni por Israel, ni por la gente en general. Entonces, el texto que yo quiero tomar es el que dice, no te harás una imagen equivocada de Dios. Dice, porque ahí el versículo anterior dice, no tendrás dioses ajenos. Pero después dice, ¿por qué lo repite en el siguiente versículo de otra manera y dice, no te harás imagen? Porque son dos cosas distintas, ¿se fijan? Es posible tener un ídolo físico, y como muchas veces criticamos a los católicos, ¿no? Ya, eso es una cosa, pero después dice otra cosa, dice, no te harás imagen. O sea que los evangélicos podemos ser idolátricos, creando imágenes en nuestra cabeza de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y esa imagen equivocada es la que tenemos que corregir si queremos liberarnos de la culpa. Y para tener no me puedo alargar mucho en esta reflexión, porque no tenemos tiempo, por eso he resumido lo más posible lo que quiero dejarles como tarea esta semana. Para que lo trabajen en sus corazones. Esto es una cosa que tenemos que revisar, porque es muy probable que muchos de ustedes, muchos de los elementos de tristeza, de emociones dañadas que hay, están generadas por un escondido sentimiento de culpa que no ha sido trabajado. ¿De dónde viene la imagen de culpa para muchos cristianos? Es porque la imagen que hemos adquirido o que hemos aprendido de Dios está equivocada. Por ejemplo, yo aquí tengo la Biblia, una Biblia blanca. Si yo les pregunto a ustedes como estudiantes de la Biblia, que me resumieran en una sola frase cuál es el mensaje de toda la Biblia, ¿cuál es? Pueden responder los que estén abiertos. ¿Cuál es el mensaje central de toda la Biblia? ¿El amor? ¿Ah? ¿Amor? Sí, hay uno un poquito más amplio. El amor sí es uno, pero hay uno que engloba más todavía el propósito de este libro. ¿Alguien sabe? De hecho, cuando uno entra al Instituto Bíblico, lo primero que le enseñan es eso. El mensaje de la Biblia es la salvación del hombre. Central. Claro, el amor está incluido dentro de eso, ¿no? Entonces, miren, ¿de qué manera nos referimos a Dios en las iglesias? ¿Cómo? Como Señor, ¿no? Es una de las que más usamos. Como Señor, como Rey, ¿estoy bien? Como soberano, como un Dios celoso, como un Dios de los ejércitos, un Dios... Todas esas imágenes tienen verdad, ¿no? Porque están en las Escrituras. Pero si esas imágenes no están asociadas a la imagen central de Dios como Salvador, entonces va a comenzar a generar culpa en nosotros. ¿Me explico? ¿De qué forma? Por ejemplo, ustedes todos saben el significado de la palabra Jesús. Jesús viene del griego y luego del hebreo también, ¿no? Yeshua, que significa Salvador. ¿Se fijan como la esencia de la imagen de Dios es que es nuestro Salvador? Esa es una imagen que no genera culpa, ¿no? Esa es una imagen que genera otra cosa, genera... la palabra salvación está asociada a la palabra salud, está asociada a la palabra salvación. Y por sobre todo, la palabra que más me gusta a mí para hablar de salvación, y que viene también del griego, es restauración. Es un Dios restaurador. El evangelio en el que hemos creído es el evangelio de un Dios restaurador. Y la palabra griega para restauración es surcir. Las damas que han surcido calcetines, que han surcido, restaurar es volver a surcir. Eso ese concepto de salvación es maravilloso. Bueno, ¿por qué estamos aquí hoy día? Porque Dios nos está restaurando, porque estamos todos enfermos, estamos todos en proceso de ser restaurados. Entonces, esa es la imagen que debemos cultivar en nuestros corazones. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan relevante cultivar esta imagen de un Dios sanador? Porque si no cultivamos esa imagen de Dios como un rey o un señor o un padre sanador, lo que vamos a hacer es que vamos a estar toda la semana rindiéndole examen a un fiscalizador que es Dios. Porque hay muchos que ven a Dios como un fiscalizador al que hay que rendirle cuenta. Entonces, la cultura de la religión de la culpa, lo que ha hecho es dictarte leyes, normas,
y luego te revisas y las cumples. Y como nunca las cumples todas, genera culpa. Esa no es el Evangelio de Jesús. Claro que la Biblia está llena de mandamientos, pero para cumplir esos mandamientos, primero tienes que pasar por el Jesús y Dios sanador, por el Dios restaurador. Ahora, esto suena bien hasta aquí. El punto es cómo lo llevamos en la práctica diariamente, todos los días. Miren, antes de llegar a esa parte más práctica, algunas citas de la Biblia que hablan de esta figura de Dios. Jeremías 18, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi casa, en mi mano, dice, como el barro. O sea, yo soy el restaurador, yo soy el que te forma, yo soy el que te crea. Otra, hay una que me fascina a mí que dice en Habacuc, y yo, hablando del pueblo de Dios, dice, yo lo llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón, lo voy a restaurar. O Ezequiel dice, yo te daré corazón nuevo y pondré de mi espíritu en tu corazón y sacaré todas tus suciedades y tus pecados y tus transgresiones. En el Nuevo Testamento, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Wow, 11, Efesios 11, ¿no? ¿Recuerdan? Y hay muchísimas más imágenes en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo, que presentan a un Dios sanador, restaurador, como el Dios en el que hemos decidido creer. Ahora bien, ¿cómo llevamos eso a la práctica diaria? ¿Cómo podemos revisar si hemos creído en un Dios que genera culpa y no en el Dios de la Biblia? Si usted está enfermo y ya descubrió que está enfermo, se siente mal, ¿no? ¿Qué hace antes de ir al médico? ¿Trata de recuperarse o intenta recuperarse yendo al médico? Eso es lo que está pasando con la vida de muchas personas que son creyentes. Creen que primero tienen que ser buenos, que primero tienen que estar sanos para que después vayan a Dios. Y es al revés. El acto cotidiano más reiterativo que debe haber en nosotros es que todos los días debemos llevar nuestras heridas a Jesús para que las sane. No sé si se entiende. Es decir, muchos de ustedes han hablado de cosas esta semana, de emociones con las que luchan. El Evangelio, para poder vivirlo bien, primero tienes que todos los días poner esas heridas en las manos de Dios. Ponerlas de tal manera, con tal sinceridad, como los salmos, ¿no? Con tal sinceridad decir, Señor, mira, esta es mi herida hoy. Estoy ansioso, estoy angustiado. ¿Sabes? No puedo vencer esta herida, no puedo vencer este resentimiento, no puedo vencer esta ansiedad. Pasar primero por el quirófano de Dios o por el taller de Dios o por la consulta de Dios cada día, llevando nuestra vulnerabilidad a Dios, nuestra tristeza a Dios. Y cierro con Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conforme en este siglo, sino renovados conforme a la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿quieres servir a Dios? Primero pasa por su taller todos los días. ¿Quieres ser un buen servidor al prójimo? ¿Quieres ser una bendición para el mundo? Primero pasa por el taller de Dios, todos los días, cada día. Porque todos los días necesitamos ser sanados y restaurados de alguna forma. Todos los días hay algo que entregarle al Señor, desde la transparencia. Y Dios está deseoso. Entonces, si yo no tengo la libertad para hacer eso, es porque creí en un Dios que no es. Quizás el relato más fuerte que habla sobre esto para mí, que está lleno de una emoción y de una intención amorosa de Dios, es una frase que sale maravillosa en las películas de Jesús, ¿no? Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces no quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos y no quisiste? ¿Qué está diciendo el pasaje? Está hablando de un juicio, sí, porque nos gusta hablar de juicio, ¿no? A mucha gente, pero antes dice, ¿cuántas veces yo he tratado de que vengas a recibir sanidad primero? A mi corazón, a mi santuario. Ven por sanidad, no tengas miedo de sentirte enfermo, no tengas miedo de tener dolor, no tengas miedo, que yo te voy a recibir siempre.
No trates de ser un buen cristiano a tu manera, con tu fuerza. No trates de presentarte a mí sano. Si yo existo porque tú estás enfermo. La esencia de Dios es que nos espera siempre para sanar nuestros corazones. Pero si no lo hacemos de esa manera, lo que vamos a generar es culpa. Si tratamos de sanarnos y de ser mejores personas antes de acercarnos a Dios, estamos fritos. Porque eso es imposible. Eso no se puede. Eso genera culpa. Entonces, si estás luchando con la culpa este último tiempo, la razón es porque no estás yendo a la casa del alfarero, porque no estás yendo a la casa del amor para ser restaurado. Y ustedes ni se imaginan el gozo que siente cuando tú vas adolorido, ahí sangrando a veces, triste, y le dices, se lo dices, estoy triste, Señor. Termino con una experiencia personal que viví hace como un mes atrás, un mes y medio, no me acuerdo bien. A mí me gusta imaginar así a Dios. Lo he estado disfrutando mucho este último tiempo. He logrado sentir a un Dios mucho más cercano. He podido soltar mucha ansiedad que antes tenía. Pero hace un mes y medio, 2 meses atrás, fuimos, antes de que comenzara la pandemia, tiene que haber sido unos 3 meses atrás, yo creo. Sí. Y esa fue una de las últimas veces que fuimos a Pucón a ver a nuestro hijo y a nuestra nieta. Y yo estaba en un proceso de mucha ansiedad en ese tiempo, de mucha lucha interna, de muchas preocupaciones por el negocio, muy cansado, muy estresado. Y llegamos a casa de mi hijo en Pucón y en la noche no podía dormir, me estaba desesperado por el calor y yo sentía una opresión del alma, una opresión espiritual, si se quiere decir. Y cuando eso ocurre, yo acostumbro a orar mucho en las noches a veces, por lo mismo, es un tiempo de mucho silencio que me ayuda mucho. Pero en aquella casa yo no podía dormir, era desesperante, me tuve que levantar, me fui al living, me estaba sentado, revisaba mi celular, oraba, lloraba, clamaba, rogaba, hasta que un punto llegué como a un límite, eran ya tipo 4 o 5 de la mañana, en que yo, yo no sé si susurré, no sé fue lo que hice ahí, pero fue mi desesperación, mi clamor fue tan simple. ¿Sabes qué, Señor? Por favor, necesito dormir. Y dije eso, y sonó el celular a las 5 de la mañana, y era extraño que sonara esa hora el celular. Reviso, y era un WhatsApp de Abiel Ocares, a las 5 de la mañana, que decía, hermano, estoy orando por ti, que el Señor no me acuerdo muy bien las palabras exactas, en ese momento. Y yo quedé tan impactado de la respuesta de Dios en ese momento, y le respondí, le expliqué toda la situación, y le digo, mira, estoy aquí sin poder dormir, llorando toda la noche, y recibo tu mensaje y lo tomo como una respuesta de Dios. Desde ahí ha sido, lo que he vivido después, posterior a esos meses, ha sido muy interesante. He ido descubriendo, creo, a Dios de una manera como nunca antes lo había visto o experimentado en mi vida. Por sobre todo, la sensación de que Dios está escuchándonos, nuestros lamentos, de que no tengamos miedo de acercarnos a Dios. Dice Hebreo, hermanos y hermanas, no tengamos miedo de acercarnos a Dios porque Dios se compadece de nosotros, porque vivió lo que nosotros vivimos. Entonces Él se siente muy identificado con nuestros dolores. Y a Él le agrada que vayamos. A Él nunca se va a cansar de que vayamos a donde Él heridos y le entreguemos esa herida al Señor. Les aseguro que después de cada oración que hagan de ese tipo van a salir diferentes. Dios les va a poner paz de alguna manera o algo va a pasar. Pero no tengan miedo de presentarse transparentemente ante Dios, ante el Dios Salvador, al Jesús sanador, al Jesús restaurador. Y no trates de hacer nada para servir a Dios antes de haber pasado por ese espacio. ¿Se acuerdan de Marta y María? Eso nos enseñó el relato de Marta y María. Marta estaba muy preocupada de servir al Señor, pero se había olvidado pasar por la casa del alfarero, por el Dios restaurador, por el Dios sanador. ¿De qué servía servir a los demás, incluso al prójimo, si su corazón estaba angustiado, estaba ansioso, estaba
estaba turbada, ¿no? Mm. Así que les invito a que esta semana trabajemos este tema en nuestros corazones, que lo tengamos presente. Hágase solo esta pregunta esta semana. ¿Lo que siento está generado en algún modo por la culpa? Si en algún momento descubre que así es, por último busque un espacio de tiempo y vaya a entregarse al Señor. Señor, me siento dolor por esto. Señor, me duele esto. Señor, no puedo perdonar a esto. Señor, no. Dígaselo como usted quiera, pero dígaselo lo más transparente posible. Eso sana. Créanme que yo he hecho ese tipo de oraciones. Y muchas veces, he tenido que, Dios me ha traído a la memoria personas a las que yo sin darme cuenta todavía tenía algún resentimiento en el pasado. Y eso lo venía arrastrando y eso me estaba afectando en el presente y he tenido que entregárselo al Señor y decirle, Señor, gracias por esa persona yo no puedo hacerlo con mis fuerzas. Pero es importante ir ante su santuario, ante su presencia. Así que os ruego por las misericordias de Dios que hagan esto todos los días. Recuerdan que estamos en ese plan, ¿no? De ejercitar esto todos los días, hasta que lo aprendamos, aunque nos lleve años. No se asusten si avanzan poco a veces, no se sientan mal porque sienten que van lentos. Hemos conversado mucho esta semana con Ricardo sobre eso y es por eso, porque a veces uno cree que uno aprendió algo porque lo sabe y no. El aprendizaje viene en la acción después, ¿no? El aprendizaje a veces es producto de años o de meses de seguir buscando a Dios de esta manera. Enamórense de ese Jesús sanador, restaurador. Está sanando las heridas, pone aceite, como antiguos hacían, ¿no? Que para curar las heridas ponían aceite. Ahí está la función del Espíritu Santo sanando las heridas de nuestro corazón. Fíjense, si alguna vez se acuerdan de alguna persona que los hirió y todavía se acuerdan con dolor, es porque hay algo que no está sanado. Todavía no está sanado y Dios quiere sanarlo. No con su fuerza, nosotros no podemos. Dígale al Señor, yo no puedo perdonar, Señor, no puedo. Y esas oraciones son las más lindas de todas, son las más hermosas. Así que les animo a que esta semana tengan ese tiempo de diálogo con Dios y de introspección también de sus emociones. Las emociones son importantes para Dios. Si usted siente algo que lo perturba, Dios lo permite por alguna razón para enseñarle algo, para sanar algo en su corazón. Las emociones son una especie de síntoma del alma, síntomas de que algo todavía no está sanado. Pero la buena noticia es que tenemos un Jesús que es médico sanador del alma. ¿No? Que Dios les bendiga y qué gusto volver a verles, hermanos, verles creciendo, verles trabajando sus ejercicios, es algo maravilloso. Vamos a seguir repitiendo estas cosas, vamos a seguir haciéndolo porque es la forma en que aprendemos. Tal vez, solo tal vez, algún día estas cosas se las podamos enseñar a otro y eso va a ser maravilloso. Pero ¿qué cosas que he hecho en mi pasado todavía me generan culpa? Y si eso es así es porque no se lo he entregado al Señor.